Ahora los partidos políticos y las coaliciones en Zacatecas deberán postular a personas de la comunidad LGBTTIQ, así como a personas indígenas y personas con discapacidad, a regidurías y diputaciones locales en el actual proceso electoral. Así lo determinó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que modificó los criterios para el registro de candidaturas a los citados cargos. Sobre estas llamadas cuotas afirmativas, tuvimos la oportunidad de conversar en entrevista con la consejera electoral Brenda Mora Aguilera. Ella afirma que estos nuevos lineamientos tienen el propósito de promover la participación de grupos históricamente discriminados para tener así una democracia más inclusiva. Vamos a escuchar esta entrevista con la consejera electoral Brenda Mora Aguilera. Consejera electoral Brenda Mora Aguilera, un gusto platicar con usted esta tarde para que nos pueda informar sobre los lineamientos de candidaturas que ha aprobado el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, donde hay acciones afirmativas para que se pueda permitir la postulación como candidatos de miembros de la comunidad de la diversidad sexual, de las personas con discapacidad, así como de personas indígenas. Sí, muy buenas tardes, Alonso. Un gusto saludarte y saludar a todo el auditorio. Y efectivamente, el pasado 10 de febrero, este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas aprobamos unas modificaciones a los lineamientos de registro de las candidaturas. En virtud de que las autoridades electorales tenemos la obligación de llevar a cabo acciones proactivas a favor de grupos vulnerables y algunas exigencias sociales que ha habido, es que nos dimos a la tarea de poder revisar estos temas, de poder incluir. Creemos importante desde el Consejo General que una democracia requiere de todas las voces que puedan tener injerencia en el debate público y político, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, analizando la presencia de los grupos vulnerables o de situación de vulnerabilidad, es que decidimos aprobar estas modificaciones para este proceso electoral, para el registro de candidaturas en este proceso electoral. Y es así que incorporamos algunas acciones afirmativas para grupos indígenas específicamente, pues en este caso nos dimos a la tarea de revisar que la presencia de grupos indígenas en el estado y pudimos obtener de los datos de población que presentó el INEGI recientemente, es que pudimos obtener que hay 4 municipios donde se encuentra la mayor parte de población indígena. Es así: Trinidad García de la Cadena, Valparaíso, General Enrique Estrada y Tlaltenango de Sánchez Román. Por eso es ahí donde tomamos la determinación de que en estos 4 municipios donde hubiera presencia de estas comunidades indígenas se pudiera postular al menos una fórmula de candidaturas indígenas en las listas de las regidurías por el principio de representación proporcional. Esta es una de las medidas que tomamos en cuanto a grupos indígenas. En cuanto a personas con discapacidad, bueno, en lo que es las diputaciones, los partidos políticos aquí deberán registrar al menos una fórmula de personas con alguna discapacidad o bien diversidad sexual por mayoría relativa o por representación proporcional. Si es en representación proporcional, tendrán que ir en los primeros 6 lugares de la lista. Y cabe señalar también que en esta fórmula puede estar integrada de manera mixta, es decir, puede ir una persona con alguna discapacidad y una persona de la diversidad sexual, siempre conservando el principio de paridad, que eso es muy importante porque, bueno, sabemos que el principio de paridad también es otra de las acciones, ya es una garantía constitucional que se tiene que seguirse observando, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a las diputaciones. Y en los ayuntamientos, las personas con discapacidad, aquí también nos dimos a la tarea de investigar donde había más personas con problemas de alguna discapacidad y encontramos 15 municipios donde existe la mayor parte de ellos, y aquí proponemos que también los partidos políticos puedan postular en sus listas de regidurías por el principio de representación proporcional al menos una fórmula de candidaturas con personas de discapacidad en 3 de estos 15 municipios que tienen mayor población con alguna discapacidad y que son el Plateado de Joaquín Amaro, Momax, Tepetongo, Trinidad García de la Cadena, Huanusco, Susticacán, Monte Escobedo, Moyagua de Estrada, Nochistlán de Mejía, Atolinga, Apozol, Tabasco, Apulco, Pánuco y Jiménez del Tejo. Entonces, 3 en alguna de estos municipios.
deberán postular los partidos políticos las candidaturas. Y en cuanto a las personas con diversidad sexual en los ayuntamientos, aquí establecimos que los partidos políticos deberán garantizar al menos el registro de una fórmula de candidaturas de personas de diversidad sexual por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional en al menos 3 también pero aquí sí de los 58 municipios. Estas son las acciones que determinamos como medidas en el Consejo General. Cabe señalar que, pues, derivado de los tiempos en que nos encontramos, que ya estamos muy próximos, ya el día 26 inician los registros de candidaturas, bueno, pues nos fuimos como a un piso mínimo para que los partidos políticos pudieran ya incluir y postular estas candidaturas, pero desde luego que los partidos, y queda abierta la posibilidad a que ellos puedan postular más candidaturas donde así lo crean necesario, ¿no? Consejera electoral Brenda Mora Aguilera, ¿esta obligación es de los partidos políticos de cada uno o qué ocurre en el caso donde se han constituido alianzas electorales? Y en el caso de las coaliciones, lo que reglamenta nuestra legislación, no se va a ver como un solo partido, no. Cada partido deberá postular de manera individual y observar la postulación de estas candidaturas de manera individual. Como partido político, es decir, si van en una coalición y un partido postula a alguien de origen, no sé, de alguno de ellos, pero los demás tienen la obligación de hacerlo también en lo que les corresponde de manera individual. Entonces sí, deberán de hacerlo de esa forma. Consejera, ¿y los partidos políticos representados en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado no pusieron resistencia a estas acciones afirmativas que ustedes contemplan en los lineamientos para el registro de candidaturas? ¿No fue impugnado este acuerdo, estos lineamientos? No fueron impugnados, la verdad es que lo recibieron muy bien, todos los partidos políticos recibieron bien estas acciones afirmativas que de alguna forma ya, según algunos criterios que se venían estableciendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial y también del local, ya hay algunos precedentes y antecedentes que ya venían encaminando pues esta forma de inclusión, esta democracia incluyente que se está formando y consolidando cada vez más, ¿no? Entonces, nosotros en el pasado proceso electoral en cuanto a las diputaciones, pues, si recordamos, un candidato del PAN impugnó ante Sala Superior porque por la cuestión de paridad se movió, ¿verdad?, de su lugar y no quedó en el cargo de diputación por RP. Entonces Sala Superior ya había definido pues que se incluyera, en virtud de que era una persona con discapacidad, se incluyera dentro de la lista de RP. Entonces, con todos esos antecedentes, con todo lo que tenemos ya de los tratados internacionales de los que México es parte, y pues era ya una realidad y una justicia que existieran estas acciones, una necesidad, ¿verdad?, que existieran estas acciones que les den representación a estos grupos en estado de vulnerabilidad. Consejera electoral Brenda Mora Aguilera, Zacatecas está haciendo punta de lanza al dar representatividad a estos grupos vulnerables o están armonizando lineamientos considerados ya por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral o son la única entidad que están dando esta avanzada? No, bueno, sí, el Instituto Nacional Electoral sí lo mandató el tribunal a través de una resolución, el Tribunal Electoral, a que abriera las posibilidades de considerar estas candidaturas y lo hicieron así, ampliaron las indígenas, incorporaron también afromexicanos y con discapacidad y pues, personas de la diversidad sexual, atendiendo pues a esa resolución. En nuestro caso no es así, tuvimos algunas peticiones de algunos grupos de ciudadanos que pertenecían a algunas asociaciones civiles de indígenas, así como de personas con discapacidad, y eso nos llevó y nos motivó a valorar pues que hay una exigencia social que había que atender y bueno, también tomando en cuenta todos los antecedentes y hacia dónde vamos, ¿no? Y lo que se está conformando en un futuro o ya en un presente. Desde luego, estas son acciones temporales que ya en su momento la legislatura tendrá que tomar el tema y tendrá que legislar haciendo unos análisis más profundos para determinar las candidaturas que les correspondan a estos grupos.
Estas acciones temporales que se toman aquí en Zacatecas para las candidaturas, ¿las ven ustedes en otros estados donde habrá elecciones este año? Sí, también tengo entendido que ya ha habido en otros estados también un avance de acuerdo al contexto social que exista en cada estado, ¿no? Nosotros valoramos que estos grupos que estamos incluyendo en estos lineamientos son los que tienen mayor presencia, pero bueno, cada estado ha ido implementando estas acciones de acuerdo a la población y a la presencia de los grupos. ¿Se analizó o no estuvo ni siquiera en la mesa de análisis el considerar dentro de las acciones afirmativas que han aprobado en estos lineamientos a afrodescendientes o a quienes se identifiquen como afromexicanos? Pues lo vimos, pero la verdad es que no encontramos un sustento donde pudiéramos encontrar algún referente, alguna información que nos pudiera orientar si había la presencia de afromexicanos en Zacatecas, ¿no? En este momento no lo pudimos detectar, por eso fue que no incluimos a este grupo. Por eso digo, bueno, aquí esto es algo temporal, seguramente ya una vez que se legisle, pues se tendrá que hacer un análisis más profundo de todo esto. Consejera electoral Brenda Mora Aguilera, pues le agradezco mucho por atender esta comunicación y compartirnos la decisión que ha tomado el Consejo General del Instituto Electoral para conseguir que estos grupos vulnerables pues tengan representatividad a ser considerados dentro de las candidaturas a ayuntamientos del Congreso local en los comicios que se avecinan. Pues muchas gracias por la invitación y pues a poder difundir esta información, que la sociedad sepa, esté enterada de que, bueno, pues ahora además de lo que ya existía en la ley, las medidas de paridad, de la cuota joven, que también es importante, es que Zacatecas también fue de los primeros que implementó esta acción afirmativa y después en la ley, y también migrantes, también tenemos esa parte y representación de los migrantes en las diputaciones, pues bueno, pues ahora viene a ser, se amplió este universo de inclusión y de democracia incluyente. Le agradezco mucho por tomar esta comunicación. Gracias, muy amable, excelente tarde también, saludos a todas y a todos.